Ya, estamos transmitiendo en vivo. Bueno, pues muchas gracias por conectarse. Buenas tardes, buenas noches o buenos Buenas días, tardes. tardes. dependiendo de en qué momento ven este video. Estamos nosotros transmitiendo o vamos a transmitir la lectura del Antiguo Testamento. Estamos viendo el libro de Samuel. Como les comenté cuando empezamos a leer el libro de Samuel se divide en dos, primer libro y segundo libro de Samuel. Estamos en el primer libro de Samuel, ahí se habla de, pues, para empezar, la consagración del primer rey de los judíos, que fue Saúl. Y después vendrá en el libro número 2 toda la historia del rey David, que fue el segundo rey de Israel, ¿sí? En algún momento entre el primero y el segundo se mezclan las historias, pero el primero está dedicado básicamente al profeta Samuel, que es cuyo nombre tiene este libro, y cómo escoge a Saúl como rey de los judíos y cómo lo unge. Y en el segundo libro, bueno, al final del primer libro se ve que aparece ya David, y ahí ya sale el segundo rey de los judíos, y el segundo libro de Samuel ya habla extensamente de todo lo que hizo David, ¿verdad? Es un libro muy interesante. Cuando veamos a David, pues ahí vamos a ver la historia tan conocida de David y Goliat, ¿verdad? Que es una cosa muy conocida. ¿Qué otra cosa les podría decir? Pues vamos a empezar como siempre con la oración, ¿verdad? Les voy a poner aquí para compartirles la oración. Permítanme, déjenme encontrarla. Aquí está. Les voy a pedir que se pongan en la presencia del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y voy a decir la oración y ustedes síganla en su corazón. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti que eres el Espíritu de ambos creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, estamos viendo, cuando empezamos a ver, permítame aquí recordar, cuando empezamos a ver el primer libro de Samuel, pues vimos lo del cómo nació Samuel, que como su mamá no podía tener hijos, le prometió a Yahvé Dios que si tenía un hijo, se lo consagraría. Y entonces tuvo un hijo y a los 3 años, creo que fue, se lo lleva al sumo sacerdote, que era Elí, y le dice, aquí está el hijo que yo le prometí al Señor. Cuando yo le pedí que me diera un hijo, le prometí que este niño estaría consagrado. Entonces, el niño se queda con el sumo sacerdote Elí. Y ahí sucede que cuando ya el niño crece, oye una voz en la noche al estar acostado que le habla y le dice, Samuel, Samuel. Y entonces él cree que es el Elí, que es el sumo sacerdote que le está hablando, porque viven en las mismas, es una especie de anexo del templo. Y le dice el sumo sacerdote Elí, no, yo no te hablé. Sucede otra vez, oye el siguiente noche, Samuel, Samuel, y va con Elí y le pregunta, ¿me hablaste? Dice, no, yo no te hablé. Elí empieza a razonar, ha de ser Dios que le está hablando a Samuel. Entonces fue cuando le dice, cuando oigas que te hablan, contéstale, habla Señor, que tu siervo escucha. Que es algo que nosotros en las oraciones muchas veces decimos, habla Señor,
que tu siervo escucha. Y entonces se vuelve al día siguiente a dormir, esa noche, a la siguiente noche, y vuelve a oír, Samuel, Samuel. Y ahí es donde el niño dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y entonces ahí Yahvé Dios le empieza a platicar, pues que tiene algo muy especial para él. Y este Samuel, cuando muere Elí, Samuel se convierte en el juez de Israel. Recuerden que antes de que hubiera reyes en Israel, los que mandaban, en ciertas épocas Dios les suscitaba personas para que dirigieran al pueblo y se llamaban los jueces, o se les decía jueces. Entonces, después de la muerte de Elí, el que sigue como juez es Samuel, ¿sí? Y eso ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, acuérdense también que el sacerdote Elí tenía 2 hijos que le salieron malos. Y entonces Dios los castiga y en un combate con los filisteos los hace morir. Y el mismo Elí, que ya era muy anciano, estaba recargado en la puerta del templo y cuando oye la noticia que se habían robado el arca de la alianza, que era el objeto más sagrado que tenían los judíos, y habían muerto sus 2 hijos, se va hacia atrás, se pega en la nuca y cae muerto. Y entonces, pues ahí el que se empieza a hacer cargo ya de todo es Samuel. Pero se repite la historia. Samuel también tiene 2 hijos que le salieron malos. Entonces, el pueblo de Israel no los quería, porque la idea de Samuel era que al morir él quedaran sus hijos como jueces de Israel. Y el pueblo no los acepta. Entonces el pueblo viene y les pide, queremos un rey. O sea, ya no querían jueces, querían un rey, como todos los reyes de los países vecinos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues Samuel habla con Dios, con Yahvé Dios, y Yahvé Dios les dice, miren, diles lo que va a pasar. Si tienen un rey, ese rey los va a oprimir, les va a sacar el diezmo, los va a usar como criados, les va a quitar tierras, cosechas, y como quiera se empecinan y dice, queremos un rey. Entonces Yahvé Dios le dice a Samuel, ok, quieren un rey, vamos a darles un rey. Y eso es lo que vamos a ver ahorita a partir del capítulo 9:1. Capítulo 9, versículo 1. Vamos a ver cómo sucede todo esto que estamos platicando. Vamos a ver, aquí está. Aquí está. Bueno, empieza aquí hablando de Saúl, que es el que va a ser rey, y unas asnas, o sea, unas burras, que eran propiedad del padre de Saúl, ¿verdad? Capítulo 1 quiere decir primero de Samuel, capítulo 9, y acá versículo 1. Vamos a leerlo. Está muy interesante. En cualquier momento ustedes pregúntenme. Había un hombre de Benjamín, Benjamín es el nombre de una de las tribus, llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afijat. Fíjense cómo no había apellidos, pero a se les ponía, todos los judíos se sabían su genealogía. Entonces decía este señor, yo soy Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afijat. Entonces así era como se identificaban. Yo soy fulano de tal, hijo de Mengano, Perengano, bla, 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 toda la genealogía. Entre más larga era la genealogía hacia Abraham, era mejor. Era un benjaminita bien situado. Recuerde, una de las 12 tribus era la tribu de Benjamín, por eso este señor era un benjaminita. Bien situado, pues dice que tenía con qué, era de medios. Tenía un hijo llamado Saúl, joven, aventajado y apuesto. Nadie entre los israelitas lo superaba en gallardía. De los hombros por arriba aventajaba a todos. Pues bien, resulta que se habían extraviado unas asnas, unas burras, pertenecientes a su padre Quis. Así que dijo a su hijo Saúl. Déjenme abrir aquí, alguien está entrando. Toma contigo uno de los criados y vete a buscar las asnas. Atravesó la montaña de Efraín, cruzó por el territorio de Salisá y no encontró nada. Pasaron por el país de Sailín, pero no estaban ahí.
Cruzaron el país de Benjamín y no encontraron nada. Bueno, cuando llegaron a la comarca de Suf, dijo Saúl a su criado que le acompañaba: vamos a volvernos, no sea que mi padre se olvide de las asnas y se inquiete por nosotros. Pero él respondió: mira, precisamente hay en esta ciudad un hombre de Dios. Es un hombre acreditado. Todo lo que dice se cumple con seguridad. Vamos pues allá y acaso nos oriente en nuestro viaje. Saúl dijo a su criado: vamos a ir, pero ¿qué ofreceremos a ese hombre? No queda pan en nuestros zurrones y no tenemos ningún regalo que llevar al hombre de Dios. ¿Qué nos queda? Replicó el criado a Saúl: casualmente tengo en mi poder un cuarto de siclo de plata. Se lo daré al hombre de Dios y nos orientará sobre nuestro viaje. Entre comillas dice, entre paréntesis, perdón, antes en Israel, cuando alguien iba a consultar a Dios, decía: vayamos al vidente, porque en vez del profeta como hoy, antes se decía vidente. O sea, que antes de que hubiera profetas, les decían videntes. O sea, cierra el paréntesis. Saúl dijo a su criado: tienes razón, vamos pues. Y se fueron a la ciudad donde se encontraba el hombre de Dios. Cuando subían por la cuesta de la ciudad, encontraron a unas muchachas que salían a sacar agua y les preguntaron: ¿está aquí el vidente? Ellas les respondieron con estas palabras: sí, allá delante de ti, date prisa, pues acaba ahora de llegar a la ciudad, porque hoy se celebra un sacrificio por el pueblo en el alto. En cuanto entréis en la ciudad, lo encontraréis antes de que suba al alto para la comida. El pueblo no comerá antes que él llegue, porque él es quien ha de bendecir el sacrificio. Y a continuación comerán los invitados. Si subís ahora, lo encontraréis en seguridad. Subieron pues a la ciudad y cuando entraban en ella, salía Samuel, el de este libro, Samuel, el juez, en dirección a ellos para subir al alto. O sea, ofrecían en aquellos tiempos, que todavía no existía el templo en Jerusalén, los sacrificios en lo alto de una montaña o de un cerro. Ahí hacían un altar y ahí sacrificaban. Y después de sacrificar, recuerden que parte del sacrificio, porque era un animal, se lo repartían y hacían una comida, ¿verdad? Ahora bien, la víspera de la venida de Saúl, Yahvé había revelado a Samuel. O sea, ya Yahvé Dios había hablado con Samuel. Mañana a esta misma hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como jefe de mi pueblo Israel, y él liberará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque he visto a mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. O sea, Dios ya le había dicho a Samuel: va a ir ante ti una persona y a ese lo vas a ungir como jefe de mi pueblo. Y cuando Samuel vio a Saúl, Yahvé le indicó: este es el hombre del que te he hablado. Él regirá a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta, la muralla tiene una puerta, y le dijo: indícame por favor dónde está la casa del vidente. Samuel respondió a Saúl: yo soy el vidente. Sube delante de mí al alto, que hoy comeréis conmigo. Mañana por la mañana te despediré y te descubriré todo lo que guardas en tu interior. Y respecto a las asnas que perdiste hace 3 días, no te preocupes, ya han aparecido. Por lo demás, ¿para quién es lo mejor de Israel? ¿No es para ti y para la casa de tu padre? Saúl respondió: yo soy de Benjamín, una de las menores tribus de Israel, y mi familia la más pequeña de todas las tribus de Benjamín. ¿Cómo me dices estas cosas? Tomó Samuel a Saúl y a su criado y los hizo entrar en la sala,
y les dio un asiento a la cabecera de los invitados, que eran unos 30. Después dijo Samuel al cocinero: sirve la porción que te di, la que te dije que pusieras aparte. Tomó el cocinero la pierna y lo que había encima y lo puso delante de Saúl y dijo: aquí tienes delante de ti lo que se guardó. Come, porque ha sido guardado para el tiempo reservado para ti. Al decir: he invitado al pueblo. Aquel día Saúl comió con Samuel. Bajaron del alto a la ciudad, extendieron una estera para Saúl en el terrado y se acostó. Consagración de Saúl. Cuando apuntó el alba, llamó Samuel a Saúl, que estaba en el terrado, o sea, en la azotea, y le dijo: levántate, quiero despedirte. Se levantó Saúl y salieron ambos afuera, Samuel y Saúl. Cuando bajaba por las afueras de la ciudad, Samuel dijo a Saúl: manda a tu criado que se adelante, y se adelantó. Y tú quédate ahora para que te dé a conocer la palabra de Dios. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Era la unción que se hacía. Después le besó diciendo: sábete que Yahvé te ha ungido como caudillo de su heredad. Tú regirás al pueblo de Yahvé y lo librarás de la mano de los enemigos que lo rodean. Y esto te servirá de señal de que Yahvé te ha ungido caudillo de su heredad. En cuanto te separes hoy de mí, encontrarás 2 hombres junto a la tumba de Raquel en la frontera de Benjamín con Selsaj, y te dirán: las asnas que fuiste a buscar ya han aparecido. Ahora tu padre ha olvidado el asunto de las asnas y está preocupado por vosotros, diciendo: ¿qué debo hacer por mi hijo? Pasando más allá, cuando llegues a la encina del Tabor, encontrarás 3 hombres que suben donde Dios a Betel. Uno llevará 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero un odre de vino. Te saludarán y te ofrecerán 2 ofrendas de pan que tú tomarás de su mano. Llegarás después a Gibeá de Dios, donde se encuentran los gobernadores de los filisteos, el pueblo enemigo. A la entrada de la ciudad tropezarás con un grupo de profetas que bajan del alto, precedidos del añafil, el adufe, la flauta y la cítara en trance profético. Te invadirá entonces el espíritu de Yahvé. Entrarás en trance con ellos y quedarás cambiado en otro hombre. Cuando se haya cumplido estas señales, haz lo que te viniera a mano, porque Dios está contigo. Baja delante de mí a Gilgal, que yo me reuniré ahí contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Esperarás 7 días a que yo vaya a tu encuentro y te diré lo que debes hacer. Apenas volvió las espaldas para dejar a Samuel, le cambió Dios el corazón y todas las señales se realizaron aquel mismo día. Cuando llegaron ahí a Gibea, venía frente a él un grupo de profetas. Le invadió el Espíritu de Dios y se puso en trance en medio de ellos. Todos los del pueblo que lo conocían de toda la vida, al verlo profetizando con los profetas, decían entre sí: ¿qué le ha pasado al hijo de Quis? ¿Con que también Saúl anda entre los profetas? Replicó uno de allá: ¿y quién es su padre? Y de ahí salió el proverbio: ¿con que también Saúl entre los profetas? Un proverbio de aquellos tiempos, por supuesto. Cuando salió del trance, se fue a su casa. El tío de Saúl les dijo a él y a su criado: ¿a dónde habéis ido? Contestó: a buscar las asnas. Y como no vimos nada, acudimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: vamos, cuéntame qué os ha dicho Samuel. Saúl le dijo a su tío: sencillamente nos avisó que las asnas habían aparecido.
pero no le dijo ni palabra de lo que le había dicho Samuel acerca del reino. Samuel convocó al pueblo en Mizpá junto a Yahvé y dijo a los israelitas: esto ha dicho Yahvé, el Dios de Israel. Yo hice subir a Israel de Egipto y os libré de la mano de Egipto y de la mano de todos los reinos que os tenían oprimidos. Pero vosotros ahora habéis rechazado a vuestro Dios, aquel mismo que os salvó de todos vuestros males y aprietos, y le habéis dicho: no, tú asígnanos un rey. Lo que les decía, no estaban contentos con que obedecer a Dios, querían un rey. Ahora pues, compareced delante de Yahvé, distribuidos por tribus y familias. Samuel hizo acercarse a todas las tribus de Israel y fue designada la tribu de Benjamín. Hizo que se acercara la tribu de Benjamín por familias y fue designada la familia de Matri. Y fue designado Saúl, hijo de Quis. Fueron a buscarlo, pero no lo encontraron. Entonces volvieron a interrogar a Yahvé. ¿Ha venido ese hombre? Dijo Yahvé: aquí lo tenéis, escondido entre la impedimenta. Corrieron a sacarlo de ahí, y cuando lo pusieron en medio de la gente, les llevaba a todos la cabeza. Era muy alto. Dijo Samuel a todos los presentes: ¿veis al que ha elegido Yahvé? No hay nadie como él en todo el pueblo. Y toda la gente gritó: ¡viva el rey! Samuel dictó al pueblo el fuero real, o sea, las órdenes, y mandó ponerlo por escrito. Y tras depositarlo delante de Yahvé, despidió Samuel a toda la gente, cada cual a su casa. También Saúl se fue a su casa, a Gibeá. Lo acompañaron algunos valientes, a quien Dios tocó el corazón. Pero algunos malvados dijeron: ¿qué nos va a salvar ese? Y lo despreciaron y no le llevaron regalos. Pero él no contestó. Cosa de un mes más tarde subió Nahás, el amonita, y acampó con intención de atacar Yabes de Galad. Todos los hombres de Yabes dijeron a Nahás: haz un trato con nosotros y te serviremos. Les dijo Nahás el amonita: estas son mis condiciones: sacar a todos el ojo derecho, para que quede ridículo todo Israel. Los ancianos de Yabes le dijeron: danos una tregua de 7 días y mandaremos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay quien nos socorra, entonces nos rendiremos. Llegaron los mensajeros a Gibeá de Saúl y comunicaron todo esto a la gente, que se puso a llorar a voces. Saúl, que venía entonces del campo detrás de sus bueyes, dijo: ¿qué tiene la gente que está llorando? Entonces le contaron las palabras de los de Yabes. Al oírlo invadió a Saúl el espíritu de Dios y se irritó sobremanera. Tomó una yunta de bueyes, los despedazó y los repartió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros con este recado: así se hará con los bueyes del que no salga detrás de Saúl y de Samuel. Y el temor de Yahvé se apoderó del pueblo, que salió como un solo hombre. Les pasó revista en Besec. Los israelitas sumaban 300,000 y los hombres de Judá 30,000. Dijeron a los mensajeros que habían venido: esto dirás a los hombres de Yahvé de Galad: mañana, cuando el sol apriete, seréis liberados. Fueron los mensajeros y lo anunciaron a los hombres de Yahvé, que se alegraron. Y los hombres de Yahvé dijeron: mañana salimos a vosotros y hacéis con nosotros lo mejor que os parezca. A la mañana siguiente dispuso Saúl a sus hombres en 3 columnas, que irrumpieron en el campamento durante la guardia de la madrugada y batieron a los amonitas hasta que apretó el sol. Los demás huyeron, no quedaron 2 juntos. El pueblo dijo a Samuel: ¿quién anda pregonando si Saúl iba a reinar sobre nosotros?
Dadnos esos hombres y los haremos morir. ¿Quién anda preguntando? O sea, había gente que no creía que Saúl debería haber sido su rey o debería ser su rey. Por eso el pueblo decía, ¿quién anda preguntando si Saúl iba a reinar sobre nosotros? O sea, ¿quién está en contra de Saúl? Danos esos hombres y los haremos morir. Pero Saúl dijo, que no muera nadie en este día, porque Yahvé ha realizado hoy una liberación en Israel. Samuel dijo al pueblo, vamos todos a Gilgal e inauguremos ahí la monarquía. O sea, ahora sí va a ser proclamado rey. Toda la gente se dirigió a Gilgal, donde proclamaron rey a Saúl, porque primero había sido el jefe del pueblo, ahora ya rey, delante de Yahvé, y ofrecieron sacrificios de comunión delante de Yahvé. Saúl y todos los israelitas se alegraron en extremo. Samuel, que era el juez, dice aquí, pasa a segundo plano, porque ahora ya hay un rey. Samuel dijo a todos los israelitas, ya veis que os he atendido en todo lo que me habéis pedido y os he asignado un rey. En adelante el rey marchará delante de vosotros. Cuanto a mí, he envejecido y encanecido, y mis hijos entre vosotros están. He andado delante de vosotros desde mi juventud hasta hoy. Aquí me tenéis. Atestiguad contra mí delante de Yahvé y delante de su ungido. ¿De quién he tomado yo el buey o de quién he tomado el asno? O sea, no he robado nada. ¿A quién he atropellado u oprimido? ¿Quién me ha sobornado para que cerrara los ojos? Yo os lo restituiré. Respondieron, no nos has atropellado ni oprimido y nada has recibido de nadie. Él les dijo, Yahvé es testigo contra vosotros y su ungido es testigo hoy de que vosotros no habéis encontrado nada en mis manos. Respondieron, es testigo. Dijo entonces Samuel al pueblo, es Yahvé quien suscitó a Moisés y a Aarón y quien hizo subir a vuestros antepasados del país de Egipto. Presentaos ahora para que yo pleitee con vosotros ante Yahvé en relación con todos los beneficios que Yahvé ha llevado a cabo en favor vuestro y de vuestros antepasados. Cuando Jacob entró en Egipto, los egipcios los oprimieron y vuestros antepasados clamaron a Yahvé. Entonces Yahvé envió a Moisés y a Aarón, que sacaron a vuestros antepasados de Egipto y los pusieron en este lugar. Pero ellos olvidaron a Yahvé su Dios y él los entregó en manos de Sísara, jefe del ejército de Hazor, en manos de los filisteos y del rey de Moab, que combatieron contra ellos. Clamaron a Yahvé diciendo, hemos pecado, porque hemos abandonado a Yahvé y servido a los Baales y a las Astartes, o sea, los ídolos del pueblo vecino. Ahora líbranos de las manos de nuestros enemigos y te serviremos. Envió entonces Yahvé a Jerubal, a Bedán y a Jefté y a Samuel, y os ha librado de los enemigos que os rodeaban y habéis vivido en seguridad. Pero en cuanto habéis visto a Nahas, rey de los amonitas, en cuanto habéis visto que Nahas, rey de los amonitas, venía contra vosotros, me habéis dicho, no, que reine un rey sobre nosotros, siendo así que vuestro rey es Yahvé, Dios vuestro. Aquí tenéis ahora al rey que os habéis elegido, que habéis reclamado. Yahvé ha establecido un rey sobre vosotros. Si teméis a Yahvé y le servís, si escucháis su voz y no os rebeláis contra las órdenes de Yahvé, si vosotros y el rey que reine sobre vosotros seguís a Yahvé, vuestro Dios, está bien. Pero si no escucháis la voz de Yahvé, si os rebeláis contra sus órdenes, entonces la mano de Yahvé pesará sobre vosotros y sobre vuestros padres. Una vez más, quedaos para ver este gran prodigio que Yahvé realiza a vuestros ojos. ¿No es ahora la cosecha del trigo?
Pues bien, voy a invocar a Yahvé para que haga tronar y llover. Reconoced y ved el gran mal que habéis hecho a los ojos de Yahvé al pedir un rey para vosotros. Invocó Samuel a Yahvé, que hizo tronar y llover aquel mismo día. Todos los presentes cobraron mucho temor a Yahvé y a Samuel. Dijo toda la gente a Samuel: suplica a Yahvé tu Dios en favor de tus siervos, para que no muramos, pues a todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedir un rey que nos gobierne. O sea que aunque pidieron un rey y Dios les concedió ese rey, lo que hicieron fue malo. ¿Por qué? Cambiaron a Dios, a Yahvé Dios, como su guía, su dirigente, y prefirieron irse con un rey, en este caso Saúl. Pero Samuel dijo a la gente: no temáis, cierto que habéis cometido esta maldad, pero ahora no os alejéis de Yahvé y servidle con todo vuestro corazón, y no os apartéis en pos de los que no son nada, que no sirven ni salvan porque no son nada. Pues Yahvé no rechazará a su pueblo a causa del honor de su gran nombre, pues Yahvé ha querido haceros su pueblo. Por mi parte, lejos de mí pecar contra Yahvé, dejando de suplicar por vosotros y enseñaros el camino bueno y recto. Solo a Yahvé respetaréis y serviréis fielmente con todo vuestro corazón, porque habéis visto esta acción grandiosa que ha realizado con vosotros. Pero si os portáis mal, pereceréis vosotros y vuestro rey. Y ahora empieza el reinado de Saúl, y se levantan contra él los filisteos. ¿Sí? Otro pueblo. Primero habían sido los amonitas, ahora es los filisteos. Saúl tenía la edad no está en blanco, cuando llegó a ser rey y reinó 2 años sobre Israel. 2 años nada más. Saúl se eligió 3,000 hombres de Israel. 2,000 estaban con Saúl en Miemas y en las montañas de Betel, y 1,000 con Jonatán en Geba de Benjamín. Al resto del pueblo lo devolvió a sus tiendas. Jonatán era el hijo. Jonatán mató al gobernador de los filisteos que se hallaba en Guibea, y los filisteos se enteraron. Saúl hizo sonar el cuerno por todo el país diciendo: enteraos, hebreos, y todos los israelitas conocieron la noticia: Saúl ha matado al gobernador de los filisteos. Así que Israel se ha hecho odioso a los filisteos. El pueblo se congregó en torno a Saúl en Gilgal. Los filisteos se concentraron para combatir a Israel. Tenían 30,000 carros, 6,000 caballos y un ejército tan numeroso como la arena de la playa. Estas cifras están embellecidas. No había tanta gente en esos tiempos, pero querían mostrar que estaban combatiendo contra un gran ejército. Cuando los hombres de Israel se vieron en peligro porque se les apretaba de cerca, se escondieron en las cavernas, los agujeros, las hendiduras de las peñas, los subterráneos y las cisternas. Algunos hebreos pasaron también el Jordán al país de Gad y Galad. Saúl estaba todavía en Gilgal y toda la tropa temblaba junto a él. Esperó 7 días según el plazo que Samuel había fijado. Pero al no aparecer Samuel en Gilgal, el ejército se desbandó, abandonando a Saúl. Entonces Saúl pidió que le acercaran el holocausto y los sacrificios de comunión, y ofreció el holocausto. Cuando acababa de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Saúl le salió al encuentro para saludarle, pero Samuel le preguntó: ¿qué has hecho? Saúl respondió: como vi que el ejército me abandonaba y se desbandaba, que tú no venías en el plazo fijado y que los filisteos estaban ya concentrados en Micmas, me dije: ahora que los filisteos van a bajar a Gilgal a atacarme y todavía no he apaciguado a Yahvé, entonces me he visto forzado a ofrecer el holocausto. Samuel dijo a Saúl: te has portado como un necio, no has cumplido mi orden que Yahvé tu Dios te ha dado. De haberlo hecho, Yahvé habría afianzado tu reino para siempre sobre Israel.
pero ahora tu reino no se mantendrá. Yahvé se ha buscado un hombre según su corazón, al que ha designado caudillo de su pueblo, porque tú no has cumplido lo que Yahvé había ordenado. O sea, le habían dado la orden de no hacer nada durante 7 días y no los cumplió. Se levantó Samuel y subió de Gilgal para seguir su camino. La gente que quedaba subió tras Saúl al encuentro de los soldados y llegaron a Gilgal a Hueva. Llegaron de Gilgal a Hueva de Benjamín, Hueva de Benjamín. Saúl pasó revista a las tropas que tenía con él. Había unos 600 hombres. Saúl dijo a su hijo Jonatán y las tropas que estaban con ellos. Se hallaban situados en Hueva de Benjamín, mientras que los filisteos acampaban en Micmas. La fuerza de choque salió del campo filisteo en 3 columnas. Una columna tomó la dirección de Ofrá, en la comarca de Sual. La segunda tomó la dirección de Bet-Jorón y la tercera tomó el camino de la frontera que dominaba el valle de Seboín de los Seboín hacia el desierto. No había herreros en todo el territorio de Israel, porque los filisteos no querían que los hebreos fabricaran espadas ni lanzas. Así que todos los israelitas tenían que bajar a los filisteos para afilar cada cual su reja, su hacha, su azuela o su aguijada. Aguzar las azuelas y enderezar las aguijadas costaba 2/3 de siclo, y así el día de la batalla, nadie en toda la tropa que estaba con Saúl y Jonatán tenía en la mano espada ni lanza. Las había solo para Saúl y para su hijo Jonatán. Una avanzadilla de filisteos partió hacia el paso de Micmas. En aquel tiempo, aparentemente, los únicos que dominaban el hierro eran los filisteos, los que sabían preparar herramientas de fierro. Entonces, por eso aquí decía que en ese tiempo solamente muy pocos instrumentos de espadas y lanzas había. Solamente Saúl y Jonatán la tenían. Un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su escudero: vamos a cruzar hasta la avanzadilla de los filisteos que están al otro lado. Pero no dijo nada a su padre. Saúl estaba situado en el límite de Guibá, bajo el ganado de que está cerca de Migrón, y la gente que estaba con él sumaban unos 600 hombres. Agías, hijo de Ahitub, hermano de Ixabod, hijo de Finjás, hijo de Elí, sacerdote de Yahvé en Silo, llevaba el efod. Recuerden que el sumo sacerdote, el ser sumo sacerdote era una herencia, o sea, era por herencia. En este caso, el sumo sacerdote originalmente, cuando empezamos a leer el libro de Samuel, era Elí, ¿sí? Ahorita ya el nuevo sumo sacerdote se llamaba Agías y era hijo, su genealogía dice que era hijo de Ahib, hermano de Icabod, hijo de Fincás, hijo de Elí. O sea, Elí había tenido un hijo que era Fincás, que había muerto, y había nacido Icabod, y el que estaba ahora como sumo sacerdote era un hermano de Icabod, o sea, hijos de Fincás también, Ahitub, y de Ahitub salía Egías, que era el sumo sacerdote de ese tiempo. Dice aquí, sacerdote de Yahvé en Silo, que era donde estaba el arca. Llevaba el efod, o sea, las ropas del sumo sacerdote. La tropa no advirtió que Jonatán se había marchado. Entre los pasos que Jonatán intentaba franquear para llegar a la avanzadilla de los filisteos, uno de ellos tenía a ambos lados sendos picachos. Uno se llamaba Voces y el otro Cené. El primer picacho está al norte frente a Micmas y el segundo al sur frente a Gebá. Jonatán dijo a su escudero: vamos, crucemos hasta la avanzadilla de esos incircuncisos. ¿Acaso Yahvé haga algo por nosotros? Porque nada impide a Yahvé dar la victoria con pocos o con muchos. O sea, ellos nomás eran 600. Su escudero respondió: haz lo que te parezca razonable, yo estoy contigo a tu servicio. Jonatán dijo: vamos a pasar hacia esos hombres y dejaremos que nos vean. Si nos dicen: quedaos ahí,
hasta que lleguemos a vosotros, nos quedamos donde estamos y no subiremos donde ellos. Pero si nos dicen, subid hacia nosotros, subiremos, porque Yahvé los ha entregado a nuestras manos. Esto nos servirá de señal. Se dejaron ver de la avanzadilla de los filisteos que dijeron, mirad, los hebreos salen de los escondrijos donde se habían metido. Los hombres de la avanzadilla, dirigiéndose a Jonatán y a su escudero, dijeron, subid hacia nosotros que os vamos a enseñar algo. Entonces Jonatán dijo a su escudero, sube detrás de mí, pues Yahvé los ha entregado en manos de Israel. Jonatán subió ayudándose de pies y manos y su escudero le seguía. Los filisteos iban cayendo ante Jonatán, por detrás los iba rematando su escudero. Ese primer estrago de Jonatán y su escudero alcanzó unos 20 hombres como el medio surco de tierra. Bueno, luego viene la batalla, no tiene que seguir leyendo todos los detalles de la batalla. Aquí hay un punto importante. Dice, entonces dijo Saúl, después de la batalla, a las tropas que lo acompañaban, pasad revista y ved quién de los nuestros se ha marchado. Porque corrieron muchos por miedo. Permíteme. Se pasó revista y vieron que faltaban Jonatán y su escudero, precisamente de los que acabamos de leer hace poquito. Entonces Saúl dijo a Agías, trae el arca de Dios. En aquella ocasión el arca de Dios estaba con los israelitas, porque se lo habían robado los filisteos, pero ya la habían recuperado. Los filisteos sufrieron mucho y prefirieron entregar el arca de regreso a los israelitas. Pero mientras Saúl hablaba al sacerdote, el tumulto del campamento filisteo iba creciendo, y Saúl dijo al sacerdote, retira tu mano. Saúl y toda la tropa que lo acompañaban se reunieron y llegaron al campo de batalla y vieron cómo la espada de cada uno se volvía contra el otro. La confusión era enorme. Los hebreos que de antes estaban al servicio de los filisteos y que habían subido con ellos al campamento, también se pusieron de parte de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Todos los israelitas que se habían escondido en la montaña de Efraín, al saber que los filisteos huían, los persiguieron hostigándolos. Aquel día Yahvé dio la victoria a Israel. Bueno, aquí hay una prohibición que Saúl da y la viola su propio hijo, ¿verdad? Dice, Saúl pronunció una imprecación sobre el pueblo. Maldito el hombre que coma algo antes del anochecer, antes de que me haya vengado de mis enemigos. Y nadie de la tropa probó bocado. ¿Sí? Pero resulta que aquí hay un problema. Saúl, dice aquí, encontró miel y se comió miel, Jonatán. Uno de la tropa le dijo, tu padre ha pronunciado solemne una imprecación sobre el pueblo y ha dicho, maldito el hombre que coma hoy algo. Pero el pueblo está extenuado. Jonatán respondió, mi padre ha causado un trastorno al país. Ved cómo me brillan los ojos por haber tomado este poco de miel. Pues entonces, si la tropa hubiese comido hoy del botín tomado al enemigo, ¿no habría sido mayor el estrago de los filisteos? Déjenme vamos a saltarnos algunas cosas porque esas cosas fue la batalla y todo eso. Cuando Saúl se constituyó rey de Israel, guerreó por todas partes contra todos sus enemigos, moabitas, amonitas, edomitas, el rey de Sobá y los filisteos. Doquiera se dirigía, llegaba la salvación. Realizó proezas de valor, batió a los amalecitas y libró a Israel del poder de los que le saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isjo y Malaquisua. Sus dos hijas se llamaban Merab, la mayor, y Mical, la menor. La mujer de Saúl se llamaba
Ahinoam, y era hija de Ahimás. El jefe de su ejército se llamaba Abner, y era hijo de Ner, tío de Saúl. Quis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. Mientras vivió Saúl, hubo una guerra encarnizada contra los filisteos. En cuanto Saúl veía a un hombre fuerte y valeroso, se lo incorporaba. Me voy a saltar voy a llegar a uno que tenga más interés. Aquí hay un pequeño, bueno, déjenme explicarles por qué. Dice, ustedes saben que cuando había se derrotaba el enemigo, sus bienes podían quedar para ser destruidos, no se podían tomar esos bienes, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice aquí. Batió Saúl a los amalecitas desde Javilá en dirección de sur frente a Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y pasó a todo el pueblo a filo de espada en cumplimiento del anatema. Cuando algo se decía, que Dios les decía, es esto que capturaron, o a este ejército, o esta población es anatema, quiere decir está para ser destruido. ¿Sí? Bueno, entonces a todo el pueblo de los amalecitas los pasó a filo de espada. ¿Por qué eran estas matanzas que aparentemente nos llama la atención? Ahí no es posible que hayan recibido una orden de Yahvé Dios de exterminar por completo a un pueblo o a una tribu. Era porque eran tribus muy corruptas en el sentido de que moralmente corrompidas y que además además eran, ¿cómo le podemos llamar? Adoraban a ídolos, y adoraban a ídolos y practicaban los sacrificios. Entonces, Dios quería liberar de esas tierras para dárselas a su pueblo Israel, ¿verdad? Entonces, decía que era anatema todo ese pueblo y lo pasaban a cuchillo. Pero Saúl y la tropa perdonaron a Agag, o sea, perdonaron al rey y a lo más escogido del ganado mayor y menor. O sea, todo era anatema, había que deshacerse de todo. No quisieron consagrarlo al anatema, solo consagraron al anatema toda la hacienda vil y sin valor. O sea, de todo lo que capturaron, solamente destruyeron aquello que era sin valor, pero el ganado mayor y las reses y los corderos y todo lo mejor se quedaron con él, habiendo dicho Dios que estaba destinado al anatema. Entonces, ¿qué pasó? Saúl es rechazado por Yahvé Dios. Entonces Dios dirigió la palabra a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha ejecutado mis órdenes. Se conmovió Samuel y estuvo clamando a Yahvé toda la noche. Se levantó Samuel por la mañana y fue al encuentro de Saúl. Avisaron a Samuel, Saúl ha ido a Carmelo, se ha erigido un monumento y después ha seguido y ha bajado a Gilgal. Llegó Samuel donde Saúl y éste dijo, bendito seas de Yahvé, ya he ejecutado la orden de Yahvé. Pero Samuel preguntó, ¿y qué son esos balidos que vienen a mis oídos y esos mugidos que oigo? Respondió Saúl, los hemos traído del territorio amalecita porque la tropa ha perdonado lo mejor del ganado mayor y menor para ofrecerlo en sacrificio a Yahvé tu Dios. Cuanto a lo demás, lo hemos entregado al anatema. Pero Samuel dijo a Saúl, basta ya, deja que te anuncie lo que Yahvé me ha revelado esta noche. Él le dijo, habla. Entonces Samuel dijo, aunque tú te crees pequeño, ¿no eres acaso el jefe de las tribus de Israel? Yahvé te ha ungido rey de Israel. Yahvé te ha señalado el camino a seguir y te ha dicho, ve y consagra al anatema a estos pecadores, los amalecitas, hazle la guerra hasta el exterminio. ¿Por qué no has escuchado la voz de Yahvé? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo que desagrada a Yahvé? Saúl respondió a Samuel, yo he escuchado la voz de Yahvé, he seguido el camino por el que me envió. He traído a Agag, rey de los amalecitas, y he entregado a estos al anatema. Del botín la tropa ha tomado el ganado mayor y menor.
lo mejor del anatema para sacrificarlo a Yahvé tu Dios en Gilgal. Pero Samuel dijo, ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios, tanto como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar, mejor la docilidad que la grasa de los corderos. Como pecado de hechicería es la rebeldía. O sea, le habían dado la orden de que todo estaba consagrado a ser destruido, al anatema, y él no sabemos si se quería quedar con el ganado o si realmente lo había traído a ser sacrificado acá en Gilgal, pero la orden de Yahvé Dios no la cumplió. Por eso dice aquí, ¿acaso se complace a Yahvé en los holocaustos y sacrificios, tanto como en la obediencia a la palabra de Yahvé? O sea, Yahvé quería que el pueblo de Israel cumpliera al pie de la letra sus mandatos. Ok, entonces sigue diciendo, como pecado de hechicería es la rebeldía. Crimen de terafim, la contumacia, ya que has rechazado la palabra de Yahvé, él te rechaza como rey. Saúl dijo a Samuel, he pecado conculcando la orden de Yahvé y tu palabra y tus palabras, porque tuve miedo a la tropa y le hice caso. O sea, le está echando la culpa que eso que hizo fue porque la tropa, que era la que quería quedarse con lo mejor del ganado. Y como les tuvo miedo, pues se dejó y no hizo el anatema. O sea, según él se los llevaba para sacrificar. La verdad que se los estaban llevando para quedarse con ellos. Ahora pues, perdona mi pecado, por favor, y vuelve conmigo para que adore a Yahvé. Pero Samuel respondió a Saúl, no iré contigo ya que has rechazado la palabra de Yahvé. Yahvé te ha rechazado como rey de Israel. Duró muy poco, duró muy poco. Cuando Samuel se dio la vuelta para marcharse, le asió Saúl al extremo del manto que se desgarró. Samuel dijo entonces, hoy te he desgarrado, hoy te ha desgarrado Yahvé el reino de Israel y se lo ha dado a otro mejor que tú. Entre paréntesis, pues la gloria de Israel no miente ni se arrepiente, porque no es un hombre para arrepentirse. Saúl dijo, he pecado, pero con todo te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore Yahvé tu Dios. Volvió Samuel con Saúl y éste adoró a Yahvé. O sea, ok, te acompaño, pero él ya no va a ser rey. Dios lo ha rechazado. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de los amalecitas. Agag se acercó a él ligero, pues se decía, se ha alejado la amargura de la muerte. Samuel dijo, como tu espada ha privado a las mujeres de sus hijos, así entre las mujeres privada de su hijo será tu madre. Y Samuel descuartizó a Agag ante Yahvé en Gilgal. Es algo que nos repele. El profeta Samuel descuartizó a Agag ante Yahvé. O sea, dice uno, pero ¿por qué hizo eso? Bueno, eran unos tiempos que ahorita realmente no entendemos. Samuel partió para Ramá y Saúl subió a su casa en Gilbea de Saúl. Samuel no volvió a ver a Saúl hasta el día de su muerte y lloraba Samuel por Saúl, pero Yahvé se había arrepentido de haberle hecho rey de Israel. Ok, es rey, pero ya Dios no lo quiere de rey. Entonces aquí es donde aparece David, que es la otra persona que decía que Dios había escogido a otra persona en lugar de Saúl. ¿Sí? Unción de David. Esto es muy interesante. Dijo Yahvé a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl después de que yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y prepárate. Voy a enviarte a Jesé de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Fíjense, vivía en Belén. La profecía es que de Belén nacería, en Belén nacería el Mesías, ¿se acuerdan? Del tronco de Jesé. ¿Y quién es Jesé? Es este.
el tronco de este. De aquí nacería David y de la descendencia de David vendría Jesús. Primero José, que era de la familia y tribu de donde era David, y de ahí, a través de José, su padre aquí entre los hombres, Jesús. ¿Sí? Voy a enviarte a Jesé de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. La otra persona que quería de Dios como rey ya no era Saúl, era David. Samuel replicó, ¿cómo voy a ir? Se enterará Saúl y me matará. Respondió Yahvé, lleva contigo una becerra y di que has ido a sacrificar a Yahvé. Invitarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer. Me ungirás a aquel que yo te diga. Samuel se dirigió a Belén tal como Yahvé le había ordenado. Salieron temblando a su encuentro los ancianos de la ciudad y le preguntaron, ¿vienes en son de paz, vidente? ¿Por qué le preguntan con temor? Porque Samuel había matado al rey anterior de los enemigos. Samuel respondió, sí, he venido a sacrificar a Yahvé. Purificaos y venid conmigo al sacrificio. Purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, vio a Eliab y se dijo, sin duda está ante Yahvé, sin duda está ante Yahvé su ungido. Pero Yahvé dijo a Samuel, no mire su apariencia ni su gran estatura, pues yo lo he descartado. O sea, uno de los hijos era Alibab, muy alto, pero Yahvé lo ha descartado. Yahvé no ve lo mismo que el hombre, pues el hombre se fija en las apariencias, pero Yahvé escudriña el interior. Llamó Jesé a Abinadab y le hizo pasar, Abinadab, y le hizo pasar ante Samuel. O sea, llamó a su otro hijo, que dijo, tampoco a este ha elegido Yahvé. Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel dijo, tampoco a este ha elegido Yahvé. Hizo pasar Jesé a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo, a ninguno de estos ha elegido Yahvé. Preguntó pues Samuel a Jesé, ¿no quedan ya más muchachos? Él respondió, todavía falta el más pequeño que está guardando el rebaño. Dijo entonces Samuel a Jesé, manda que lo traigan porque no comeremos hasta que haya venido. Mandó pues que lo trajeran. Era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Dijo Yahvé, levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y a partir de entonces vino sobre David el espíritu de Yahvé. Samuel se preparó y regresó a Ramá. Entonces todavía vivía el rey anterior, todavía vivía Saúl, pero ya Dios no quería que él fuera el rey. Buscó uno nuevo y lo escogió aquí, a David, el futuro rey David. ¿Sí? Vamos a dejarlo aquí. Falta todavía ver cómo muere Saúl y entonces sí ya queda al frente de Israel David. Ahorita el rey es Saúl, pero ya ha sido ungido David. Y como dice aquí, ya el espíritu Yahvé ya estaba sobre él. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna cosa que quisieran comentar? Tremendo todo. Aquí lo que más me preocupa es aquello de que mandan matar pueblos enteros. O sea, hay una crueldad aparente que dice uno, pero ¿cómo Dios puede ser así? Si Dios es amor, si Dios viene Jesús a morir por nosotros, ¿cómo es posible que Yahvé Dios les ordenara extermina por completo un pueblo? Bueno, pues eran unos pueblos que había que exterminar. ¿Por qué? Porque eran abominación para Dios. Lo que Dios había hecho, por ejemplo, en el diluvio, había limpiado la tierra. Bueno, había que limpiar ahora la tierra que les había prometido a los israelitas. ¿Y cómo había que limpiarlas? Pues derrotando a las tribus y haciendo lo que se llamaba el anatema, o sea, destruir por completo. Saúl se quiso quedar con una parte del ganado, lo mejor del ganado, y no destruirlo.
en el anatema que había ordenado Yahvé Dios, y eso enojó a Dios, no había sido obediente y ya no lo quería como el rey de Israel. Bueno, déjame borrar esto nada más. Es importante pues que conozcamos esta historia, cómo llega David a ser el rey de Israel. Y no es el primer rey. El primer rey es Saúl, ¿verdad? Es un poquito largo y demás, sobre todo las descripciones de las batallas. Eso vamos a mejor a olvidarnos de la descripción de las batallas para concentrarnos en lo más, las enseñanzas realmente. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario, lo que ustedes gusten? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. El próximo lunes continuamos en el Nuevo Testamento y vamos a empezar a ver el libro, las epístolas de San Pablo a los Hebreos. Se los anuncio desde ahorita, ¿sí? Les agradezco que se hayan conectado. Les deseo paz y bien y muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Sí, bueno, Gracias. Mande. Buenas noches. Buenas noches, Fernando.